Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a una emisión muy especial de Círculo Abierto al Aire en estos que son los diálogos por Latinoamérica. En esta ocasión me da muchísimo gusto establecer conexión en Santiago, en Lima y en la Ciudad de México con mis compañeras que además reúnen dos componentes que sí es posible que convivan en el mismo cuerpo, la experiencia y la juventud. Y bueno, a través de su activismo, su formación y su ojo crítico desde el feminismo, nos acompañarán en estas reflexiones que es el trabajo de ellos frente a los ojos de ellas. Lo cual, cuando uno abre esta pregunta, está dispuesto a escuchar casi de todo. Me acompañas de Santiago, mi querida Pamela Saavedra. Pame, qué gusto verte. Por fin volviste a Hola, Chile. ¿Cómo encontraste Chile? sí, ya volví a Chile. Volví antes de la catástrofe, justo 2 semanas antes de que cerraran fronteras. ¿En Chile te encuentras después de la movilización social? Eh, wow, distinto. O sea, la verdad es que no alcancé a vivir tanto porque estaba llegando y además que febrero tiende a bajar la actividad, pero se empezó a animar todo. Alcancé a ir a la marcha gigantesca del 8M, que estuvo espectacular, no se podía caminar. Había mucha buena energía. Fui también a la del paro, la de la huelga del 9. Ahí sí había mucha más represión. Y nada, o sea, Santiago se siente reprimido. Uno tiene esa sensación constante de represión mucho más fuerte que antes cuando yo vivía aquí antes. Entonces, claro, es un antes y un después, pero también la vibra de la gente, la buena onda también se siente, como el compañerismo, el tratar de estar más con los vecinos, que eso le ha hecho también muy bien a todo este tema del confinamiento, porque ya se había logrado un poco más volver a tejer el tejido social, valga la redundancia, entonces acá se está tratando de ver. Lo único que nos juega en contra son las medidas de nuestro gobierno, que son bastante malas y muy enfocadas en lo económico, pero bueno, eso ya no es historia nueva en Chile. Así que nada, los chicos de la primera línea se pusieron en la primera línea de la emergencia nacional, salieron de las calles, pero se está juntando fuerzas para volver, porque finalmente todo lo que se estaba pidiendo durante el estallido, durante la revuelta desde octubre, se está viendo con creces en esta emergencia internacional. O sea, el sistema de salud está colapsando, se está mandando a trabajar a la gente que tiene que trabajar para los ricos, entonces tienen que pasar por un sistema de transporte también colapsado, entonces las distancias sociales que hay que mantener no son, y los que tenemos la suerte y el privilegio de trabajar o sea, en la casa por el teletrabajo, tenemos esa suerte, pero no todo es así. O sea, sin ir más allá, muchos de los mismos profesores de la universidad donde yo trabajo eh, estaban muy complicados porque no iban a tener servicio doméstico durante el confinamiento, entonces pasan esas cosas y ahí uno ve que lo que se estaba pidiendo es real y es palpable, es sumamente palpable. Una nueva manera de percibirnos, de reorganizarnos, cambiaron las prioridades. Ya iremos profundizando. Gracias, Pame. En la Ciudad de México, mi querida Isabela Esquivel, ¿cómo estás, Isa? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Encantada de verlas y pues de participar en este diálogo. Todo necesario. Me parece muy enriquecedor la perspectiva que podamos compartir y también saber cómo están, saber cómo están viviendo todo esto, qué reflexiones nos motivan. Entonces, este diálogo me entusiasma. Gracias por la invitación, mi querido José Alfredo. Muchísimas gracias a ti, Isa. Y en Lima, Perú, nos están acompañando Sofía, por favor,
¿Mondragón o Pérez Mondragón? Sí, Sofía Mondragón. Sofía ¿Qué Mondragón. tal? Cintia Mondragón, sí. Cano, que además desde el Ajá. activismo y desde la academia viene haciendo un trabajo impresionante en la Red Peruana de Masculinidades. ¿Cuál es el Perú? ¿Qué tal estas nuevas medidas incorporadas por el sistema de gobierno y el sistema de salud en Perú? Cintia, Sofi, gracias por tomar la invitación. No, gracias a ti, José, por invitarnos y qué bueno saberles bien también. Bueno, aquí en Perú se están tomando algunas medidas, digamos el aislamiento social obligatorio, con algunas medidas de horarios restringidos, y una nueva medida que, digamos, está dando como, haciendo mucho reflexionar, porque lunes, miércoles y viernes están permitidos salir los hombres, y martes, jueves y sábado las mujeres. Entonces eso ha puesto en evidencia muchos vacíos que tenemos también a nivel de reconocimiento de identidad de género, ¿no? Y toda la transfobia que también se hace o se ejecuta, se ejerce también desde las Fuerzas Armadas, ¿no? Las Fuerzas del Orden. Qué interesante. Yo Eso, sí. no tenía Dime. referencia de una medida similar en otro lugar de Latinoamérica. Cintia, ¿y será que con eso sí están seguras las compañeras? Bueno, de hecho, una de las primeras cosas que se me vino a la mente cuando surgió esta medida, que ha sido el día jueves de la semana pasada, si no me equivoco, es, bueno, al menos va a haber menos acoso en las calles, de verdad. Eso fue una de las primeras cosas que se me ocurrió. A la par, conversando con Sofía también, va creciendo el temor de la represión de las fuerzas armadas y los policías, ¿no? Y justamente por todo lo que hemos vivido en el país de violación de derechos humanos, a todas las personas, pero también a las mujeres especialmente, eh, es que nos sentimos en realidad también bastante inseguras en las calles, ¿no? No sabemos si se van a respetar o no nuestros derechos. Entonces, eso es una realidad, un temor que vivimos. Y por otro lado, les comento que ante esta medida de que los varones y las mujeres pueden salir a hacer las actividades, digamos, indispensables en diferentes días, es que ha salido a relucir bastante machismo y bastante reforzamiento de roles de género, ya que los días que los varones salen y los medios de comunicación van a los mercados a ver cómo si se está cumpliendo o no, empiezan a agarrar a cada hombre y preguntarle, ¿y quién te hizo la lista del mercado? O tu esposa te hizo la lista del mercado, ¿no? O tienes que llevar todo lo que te dice tu esposa o algo así. Tú sabías, tú ya ibas a hacer las compras antes, ese tipo de preguntas, ¿no? Como prácticamente poniendo a los hombres en una condición casi de discapacidad para hacerse responsables de las labores domésticas cotidianas indispensables, ¿no? Y se trata de una manera hasta cómica, pero finalmente expresa justamente que en el Perú y seguramente en Latinoamérica todavía hay pues unos roles de género incorporados, interiorizados bastante fuertes y rígidos aún, ¿no? Entonces, esto también fue bastante chocante, al menos para mí, pero bueno, en general incluso se puede ver hasta de broma, incluso con las compañeras y compañeros trans también, ¿no? Hay una inseguridad bastante grande de parte de ellos y ellas, pues a pesar que el mismo presidente y diferentes ministros han dicho de que se va a respetar según su identidad de género, ya hay casos en donde se les ha detenido a pesar de que estén como una mujer trans en los días que pueden salir las mujeres. Entonces hay esa violencia ahorita y hay mucho, mucha expresión también transfóbica en las redes sociales, en los medios de comunicación, burlándose de las personas trans, que como que van a salir hoy, como que pueden salir todos los días y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, sí, el tema de género es algo muy presente a echarle un ojo durante estos días, o que nos quedan todavía de cuarentena y lo que se va a venir después también. Interesantes elementos, Cintia. Muchísimas gracias, Sofi, por lo que van poniendo para el análisis desde la mirada del género.
mis 4 compañeras con una amplia trayectoria en el trabajo con hombres, desde esta formación y esta conducción feminista. Y quiero, antes de entrarle a esa pregunta, más o menos regresarnos un poquito en el tiempo, en el reloj, a esto que nos invitaba Pame para centrarnos en el 8, el 9 de marzo y las movilizaciones, tratar de explicar el mundo frente a lo que ha sido esta marea verde que surge en el sur, que se hace extensiva en toda Latinoamérica, este bullicio ensordecedor de las marchas en las grandes ciudades y después lo que significó el paro, al que se convocó, por cierto, que desde un colectivo veracruzano, creo que nace la motivación para parar. Pero bueno, si pudieran explicarnos desde esa mirada el mundo antes de las medidas sanitarias, podríamos empezarle por ahí y luego le entramos al trabajo con los hombres. ¿Quién primero, compañeras? José Alfredo, disculpa, no te escuché bien lo último que mencionaste. ¿Podrías, por favor, repetirlo? ¿Cómo podríamos explicar el mundo antes de las medidas sanitarias? Es decir, ¿cuál es el lugar de las movilizaciones sociales de las mujeres y qué lugar tendríamos que ocupar los hombres frente a lo que fuimos testigos? Como para empezar, algo que me llamó mucho la atención y que fue muy fuerte, este 8M en particular, que empezó sí el 25 de noviembre del año pasado, por lo que yo vi, yo no estaba acá, de hecho estaba con ustedes en Colombia. Pero lo que se logró y se respetó bastante el 8M fue la marcha separatista, que fuera realmente separatista. Entonces eran calles llenas de mujeres, era muy bonito ver mamás, hijas, niñitas pequeñas, de todo. Nosotros fuimos un grupo de amigas, entre todas nos juntamos y era como, nosotros estábamos, por ponerlo en términos súper sencillos, a 2 estaciones de metro de la Plaza Dignidad, y pasaba la gente, y pasaba la gente, y no terminaba, y no terminaba, y no terminaba. Y eso era, por decirte algo, hacia atrás de la marcha, hacia adelante. Yo alcancé a llegar a la Plaza de la Dignidad y de ahí no pude seguir pasando, porque no se podía, simplemente no se podía. Nosotros nos fuimos como hacia un lado y ya nos quedamos en un parque, porque entre que hacía un calor horripilante y que de verdad no se podía pasar, porque había tanta gente. Y era esa sensación que nosotros molestábamos después a los compañeros el 9, porque el 9, si bien se llamó a marcha separatista, no se respetó tanto, porque ahí tenían que ver muchos más los sindicatos de trabajadores y ahí fue más mixta. Y molestábamos nosotros a mis compañeros de trabajo porque el 8 fue muy pacífica. La represión fue muy poca, las provocaciones también a las fuerzas especiales fueron muy pocas y uno podía caminar tranquila y habían chicas en toples tranquilas. Era otra, eran 2 días y 2 realidades súper distintas, porque el 9 hubo mucha más represión, hubo mucho más enfrentamiento entre los compas capuchas y las fuerzas especiales, fue mucho más violento. El 8M fue bastante más bonito, también tiene que ver con la masividad que se logró, que también ahí yo tengo mis algunas críticas, porque finalmente es súper cool en este momento ser feminista, entonces muchas compañeras de derecha se suben al carro, o sea, no compañeras, yo no las encuentro compañeras, pero muchas personas de derecha se suben al carro y, como le digo yo, finalmente todas somos feministas, pero hay algunas que son feministas de H&M, que hasta H&M sacó camisetas con somos todos feministas. Lo cual o sea, en un primer momento no me parece mal porque ayuda a la masividad y ayuda a tener esta marcha multitudinaria que según los carabineros de la nación fueron 300.000 personas, pero según expertos reales fueron casi 1 millón de personas, un poco más. Entonces logramos la marcha del millón
y éramos puras mujeres. Y eso estaba súper bonito, súper bonito. Eso me gustó que se respetara la separación, y me gustó también que los compañeros adoptaran roles para que justamente las compañeras pudiéramos estar ahí. Entonces se generaron guarderías, se generaron bastantes espacios de apoyo de apoyo logístico entre algunos grupos para que todas pudieran llegar. Eso estuvo súper bueno. Y nada, yo encontré que estuvo súper entretenida la marcha. Una chica, ahí después si quieren les puedo mandar fotos, una chica se subió al caballo de la Plaza de la Dignidad con una bandera, parecía una amazona gigantesca, y yo así como que la admiraba, era como, yo quiero ser esa persona. Se veía hermosa esa mujer, hermosa, y el pelo al viento con su bandera, tremenda mujer. Sí, lo pasamos muy bien, estuvo muy bonita. Tengo la impresión que hay una lectura similar en varias ciudades a lo largo del mundo, pero Latinoamérica vibró. En la Ciudad de México, Isa, hubieron 2 convocatorias en 2 monumentos emblemáticos, el Ángel de la Independencia y el Monumento a la Revolución, y la gente no terminó de salir. Los contingentes no terminaron por salir siquiera. Eso fue el mitin más grande del que tengo memoria. Hay quien hace referencia a una cuarta ola del feminismo, en esta ocasión desde la movilización social. ¿Cuál es tu interpretación, Isa, de lo que hemos sido testigos y del mensaje que ha dado el feminismo al mundo? Bueno, pues yo en general a nivel de emociones, digamos, comparto mucho de lo que dice Pam, porque para mí fue la manera en cómo lo leo, es que fue como dar otro aire al feminismo y a los movimientos sociales, porque yo debo reconocer que he visto con admiración los movimientos sociales que hay, sobre todo en Chile y Argentina, por X razones es donde más he podido a lo mejor, o por el tipo de noticias que sigo a lo mejor, son los lugares donde sigo un poco más las movilizaciones, no tan puntualmente como quisiera, pero cada vez que veo las movilizaciones en Chile y en Argentina me generan, bueno, no sé cómo expresarlo, es una emoción para mí que me llena, o sea, me da como mucha energía, porque no me parece que estemos en ese boom social todavía en México, como seguramente en otros países, es decir, cada país tiene sus procesos sociales diferentes. Y a mí eso como que me alimenta, incluso podría decir hasta que me hace llorar cuando veo las movilizaciones sociales tan masivas, tan álgidas. Y también en 2 sentidos, o sea, en un sentido de emoción, como de ver la fuerza de la gente, la fuerza de la unión social, pero también saber que eso viene por algo, ¿no? O sea, lo voy a decir a lo mejor en términos muy coloquiales, pero me apachurra el corazón saber que esa algidez social tiene que ver con una demanda que tiene fundamento, o sea, con una situación tan problemática que no ha llegado a pues no esperemos una solución, pero siquiera a términos mínimos para poder vivir y convivir. Y pues con tristeza también veo que esa situación no es exclusiva de uno o de otro país, ¿no? Lo compartimos en muchos países latinoamericanos. Y sin embargo, pues eso, o sea, digamos, dentro de lo nostálgico o lo preocupante que me pueda parecer, encuentro esa posibilidad. Y en México me parece que tuvimos también ese auge, digamos, ese día el 8 de marzo, donde muchas mujeres salimos. Yo también comparto que fue una manifestación histórica, fue una manifestación llena de mucha energía. Eh, y también necesaria, pienso, porque pocos días antes, cuando se empezó a hablar de la manifestación, pues era inevitable incluso ya que con las personas que te encontrabas en la calle, con las personas que compartías casi la fila del supermercado, o sea, una cosa así como muy cotidiana, cosa que no había visto, o al menos a mí no me había pasado,
que estuvieran como hablando del tema. Y eso a mí me pareció algo muy positivo. Y una de las charlas que pude tener con las personas, un grupo de hombres, eran un grupo de hombres, que compartimos un viaje, fue que precisamente decían, bueno, pero como los lugares comunes a lo mejor donde es que no son formas de manifestarse, porque rayan monumentos, es más, ¿por qué salen a las calles tantas, ¿no? Tantas mujeres? Los cuestionamientos a los que ya sabemos que nos enfrentamos. Y una de las cosas que, bueno, traté como de resumirlo fue, a ver, durante décadas, las mujeres como colectivo hemos estado entrándole a la estructura. Hemos desarrollado miles de cosas, ¿no? O sea, si nos han dicho que es por las leyes vamos. Si nos dicen que es por la diplomacia vamos. Si es por la parte del gobierno, le entramos al gobierno. Si es trabajando en territorio, con organizaciones sociales, con trabajo de campo, lo que sea, entramos. Si es generando conocimiento en la academia, ahí estamos. Pero a mí me parece una lectura reciente, una reflexión que tengo es que en las últimas 2 décadas al menos, la promesa de que siguiéramos las vías formales y estructurales, pues eran esto, una promesa de que íbamos a alcanzar cambios importantes y creo que en alguna medida lo hicimos. O sea, no podemos decir que no hemos generado condiciones institucionales incluso importantes. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando estas condiciones se van generando, la visibilidad a lo mejor va bajando. Y ese es el problema. A mí me parece que tiene un costo y el costo es que la visibilidad social baja. ¿Por qué? Porque estamos picando piedra desde las estructuras, digamos, ¿no? Entonces, cuando suceden todos estos movimientos, también tiene que ver con que se conjugan cambios políticos que no son favorables para todo lo que se ha desarrollado. Entonces, al menos en el caso mexicano, me parece que nuestra propia historia y nuestro último proceso electoral dio mucha esperanza para un cambio favorable para las mujeres. Lo que ha sucedido es que los cambios que de por sí mismo traían no lo fueron tanto así. Y entonces se llevaron, digamos, en saco roto muchos avances que habíamos tenido. Entonces, cuando yo explicaba esto, pues sí les comentaba a estos compañeros que a mí me parecía eso, que había sido, si las personas y la gente en lo social, en lo más visible, a lo mejor no se había dado cuenta de todo lo que se había construido para trabajar a favor de los problemas que enfrentamos las mujeres y no solamente eso, a favor de todos los problemas sociales que vivimos, pues a lo mejor no se había visto porque era un trabajo tras bambalinas. Pero cuando hay una ruptura, esta explosión social o este boom se hace necesario. Entonces me llena de energía poder, o sea, por un lado me da mucho pesar saber los retrocesos que motivan el que nos estemos manifestando de esta manera, pero a la vez me llena de energía porque siento que es un respiro que le da al movimiento y que nos obliga de alguna forma a repensar las formas en las que hemos actuado y no para caer en la parte también un poco, a mí me parece binaria, ¿no? Como de, o entonces no ha servido o se ha servido, o ha sido bueno o ha sido malo, sino más bien encontrar nuevas formas y adaptarnos, o sea, saber que debemos seguir construyendo, pero pues en nuevas condiciones, ¿no? Y eso nos toca construirlo. Gracias, Isa. Compañeras, ese era el escenario del que veníamos muy recientemente, después del 8 y el 9 de marzo, y después vinieron las medidas sanitarias, que en una cosa completamente opuesta nos llevaron al confinamiento. Decías, Cintia, hace rato, por lo menos no habrá hostigamiento en las calles, y está clara la agenda también y cómo se ha transformado la agenda feminista. Es decir, hoy las compañeras se organizan y luchan por la defensa de su vida, por la despenalización del aborto y contra las tasas por feminicidios. ¿Por qué seguir trabajando con hombres
o cuál es el lugar que tendríamos que ocupar los movimientos y los estudios con hombres en este contexto social. Si quieren voy con Cintia primero y ahorita vamos con Sofi. Gracias, José Alfredo. Mira, justo quiero hablar un cachito más de lo que las compañeras estaban compartiendo. Y yo siento también que en los últimos años, siento que en Perú, yo lo siento así, que a partir o mejor dicho, que la primera marcha de Ni Una Menos en el 2016 fue un momento en realidad histórico, no se veía en tantos años una movilización social de tanta gente, de 500.000 personas, por ninguna otra lucha, por ningún otro derecho más que por los derechos de las mujeres, ¿no? Y esto justamente en realidad también es algo que nació a nivel latinoamericano, ¿no? Y que nos llegó a Perú y fue un impulso y un movimiento que creo que contribuyó mucho a, disculpen, está pasando una ambulancia. A ver, voy a dejar unos segundos. Se quedó cerrado tu micrófono, Cintia. Si ya pasó Sí. la ambulancia, retomamos. A ver. Sí, ya está pasando, creo. Bueno, decía de que este momento en realidad es bastante importante para nosotras por el impacto que tuvo, ¿no?, en nuestras vidas a nivel mediático, y creo que fue además también resultado del trabajo de tantos años de tantas mujeres feministas o que no se suman como feministas, pero que finalmente llegamos a juntarnos de manera tal masiva y además convocar a muchas más personas que no están involucradas en movimientos de mujeres o en movimientos feministas, ¿no? Entonces creo que también a partir también de esto, la visibilización de las diferentes violencias que sufrimos las mujeres ha sido más presente, ¿no? No necesariamente trae como consecuencia que se reduzca la violencia, pero sí pasa que se visibiliza más, ¿no? Podemos ver que hay un crecimiento de cifras de violencias que las mujeres hemos vivido, pero es porque se está denunciando más. Y además también comparto lo que dice Isabela de esa emoción y ese sentimiento de sentirnos acompañadas, de que no estamos solas, y además porque ya nos defendemos. Es decir, también nuestra respuesta no es, ok, vamos a sentarnos necesariamente siempre a dialogar de tú a tú, no. Es momento también de defendernos y parte de esa defensa es expresarnos en los espacios en los que más bien nos han alejado a través de las diferentes violencias, que es el espacio público, ¿no?, el espacio político. Entonces, creo que también vamos sumando sobre eso, ¿no?, sobre encontrarnos, acompañarnos, defendernos y ver que no estamos solas, ¿no?, ver que a pesar que salen diariamente casos de violencia, y a veces una no tiene ni ganas de salir a la calle, tenemos a la compañera al costado y nos vamos acompañando en este camino que en realidad es bastante difícil. Eso quería compartir también en relación a lo que están comentando las compañeras. Y lo que mencionaste, discúlpame, José Alfredo, se me fue lo último que me preguntaste. Sí, lo planteo, Cintia, frente a este nivel de movilización y de organización de las mujeres, ¿cuál es el lugar que tendríamos que ocupar los hombres? ¿Frente a qué estamos convocados? Sí, bueno, en realidad también es un tema muy importante de dialogar. Yo creo que tienen que haber mucha reflexión entre los compañeros también sobre eso, y una de las cosas que hablamos también dentro del colectivo es como, si no saben necesariamente cuál es su lugar o hay una duda, pues hay una forma de ver salidas, que es dialoguemos. O sea, dialoguemos, reconozcan este trabajo de lucha que las compañeras hemos venido realizando durante tantos años, las violencias, a partir de las violencias que vamos viviendo,
y dialoguemos, ¿no? Muchas veces, no digo porque no deban de tener autonomía, pero muchas veces acá hemos visto experiencias también de compañeros que realizan acciones públicas donde finalmente ganan notoriedad y ganan más poder en su entorno e incluso roban protagonismo a las mismas compañeras en espacios de mujeres. Entonces es porque se están mandando por su propio lado, ¿no? Se están mandando por su propio lado sin reconocer que desde nosotras hay una experiencia, un saber y la propia vivencia con la que podemos compartir y podemos decir, ok, en este momento, en esta marcha, en este contexto, lo que necesitamos de ustedes es esto, ¿no? Y donde no pueden estar es acá. Y va a chocar contra el ego de muchos varones que les digan qué tienen que hacer y qué no tienen que hacer, pero finalmente es importante también que abran, ¿no?, las orejas bien grande y que justamente se coloquen en una posición o se descoloquen de la posición de poder y autoridad que históricamente han tenido y digan, ok, ¿no? Este no es mi lugar, este no es mi momento, o no necesariamente mi forma de involucrarme va a ser siempre pública, ¿no? Si hago un taller con hombres, ok, siempre tengo que publicar una foto. Si estoy haciendo un círculo de hombres, si voy a ir a la marcha, si voy a hacer una acción de sensibilización a los hombres, siempre tiene que ser público, ¿no? Por un lado es bacán que sea público porque también rompe con la complicidad masculina entre varones, también, o sea, no digo que nunca se deba observar, pero es importante reflexionar en qué momentos, en qué suma, y para eso, pues las compañeras estamos para dialogar también, ¿no? Pero si luego pasa de que, a pesar de que es un espacio de mujeres, a pesar que es un momento de protagonismo de mujeres, de alzar nuestra voz, vienen compañeros y no respetan eso, entonces tampoco esperen que nuestra respuesta sea, mira compañero, te voy a explicar bien bonito, porque duele, o sea, duele, molesta, da rabia. Y como mujeres es como que no, siempre hay que hablar bonito, que comunicación asertiva, que tin, que si no se va a ver que somos las malas, las iracundas, las, ¿no?, histéricas. Y no, es porque de verdad duele y hablamos sí desde ese dolor, porque lo seguimos viviendo, ¿no? Entonces yo le diría eso, ¿no? Compañeros, abran sus orejas, escuchen, consulten y nada, absténganse en todo caso por el momento si no saben qué hacer en un contexto específico. Muchísimas gracias, Cintia. Voy a ir con Sofi un poquito por la misma línea y regreso con Pame, que pidió la palabra. ¿Por qué seguir insistiendo en el trabajo con hombres, Sofi? Es decir, ya el trabajo con hombres se miraba con cierta sospecha. ¿Será que pueden cambiar? ¿Desde dónde moverse? Más bien lo hacen para reparar o a través de la culpa. ¿Por qué seguir trabajando? ¿Por qué seguir en esta apuesta relacional? Y después nos vamos al tema del manejo y el uso del poder al que nos está invitando Cintia, por favor. Gracias, José. Mira, yo también quería comentar un poco sobre el tema de las movilizaciones sociales, porque creo que se nos está pasando un poquito mencionar, creo, es el violador en tu camino, ¿no? Que creo que fue sumamente masivo, se ha como universalizado, por decirlo de esta forma, ¿no? En diferentes idiomas, en toda Latinoamérica, en todo el mundo, y creo que para mí eso ha marcado un hito que, como dicen las compañeras, cuando lo vemos, lo sentimos, nos emocionamos. Y bueno, o sea, aquí en Perú también ha tenido su réplica con ciertas adaptaciones también a ciertos procesos y ciertas etapas históricas también que nosotras estamos también luchando y resistiendo, ¿no? Aquí la movilización no es como quisiéramos, como que seguimos todavía articulando para poder seguir fortaleciendo nuestras luchas en las calles también. Pero volviendo un poco a tu pregunta sobre por qué es importante que nosotras también podamos de alguna forma acompañar o vigilar, diría yo también, de alguna forma la agenda antipatriarcal, el trabajo con hombres, a mí me parece que es importante precisamente por el tema del diálogo, de la escucha, de la consulta. Yo creo que
cada hombres y mujeres podemos tener como una agenda, digamos, independiente, pero van a haber puntos en los cuales nosotros vamos a tener puntos de encuentro, ¿no? Y el tema es ahí sentarnos un poco como a dialogar, como a que nos escuchen también cómo han sido estas vivencias que nosotras de alguna forma venimos cargando, ¿no? Tampoco quiero que esto se entienda como una demanda hacia nosotras, tampoco quiero que sea como un servicio que nosotras vayamos a dar a ellos como vigilantes a su agenda. Creo que ellos también tienen que ser propios vigilantes de su propia agenda y también ver cómo manejan esto, ¿no? En qué espacios los están manejando, bajo qué lógicas las están manejando, si es como una lógica de visibilizar, digamos, o sea, no tengo problema con que de repente de alguna forma se puedan visibilizar algunas acciones que inviten a la reflexión colectiva, pero que sea esto de alguna forma constante, creo que ya va siguiendo otras lógicas, digamos, nuevamente de poder, ¿no? Y de dominación, y nuevamente de posicionarte como un hombre quizás deconstruido, como un hombre chévere, como un hombre bueno, entonces seguimos cayendo en esa misma lógica, ¿no? A mí me parece también, ubicando un poco todo este tema ahora en el tema de la pandemia, como muchos hombres, de alguna forma, que viven solos, que están más independientes, se han tenido que hacer cargo, ¿no? de estas tareas que les corresponden como adultos funcionales de alguna manera, ¿no? Cocinar, limpiar, todas esas tareas, ¿no? Que tú de alguna forma las invisibilizamos en todo, siempre, ¿no? Entonces, ¿cómo de alguna forma en esta etapa empiezas a asumir esas tareas y piensas que también el hecho de ejercer esas tareas de domésticas ya como que te empieza a sensibilizar y creo que no es específicamente hacer tareitas puntuales, ¿no? Sino más bien como que reflexionar un poco más sobre las causas más sistemáticas, estructurales, por así decirlo, que sostienen precisamente toda esta dominación masculina, todo este sistema patriarcal, me parece. Gracias, Sofi. Le tocaba a Pame, pero además por referencia, porque claro que las tesis nos regalan un hito en la forma de denunciar, o sea, se ha cantado el performance en todas las lenguas originarias y a lo largo del mundo, a lo largo y ancho de todo el mundo. Le toca además por referencia chilena, Pame, y sospecho que podemos ir profundizando con el tema que nos ponía Cintia. El uso del poder, y decía Sofi, la trampa de la deconstrucción. Sí, yo justamente había pedido la palabra para eso. Estaba pensando en dos cosas que me hicieron referencia a las tesis. Cuando la Isabel hablaba de la renovación del movimiento social, acá justo pasó que viene la revuelta de octubre y el 25 de noviembre le da una renovación completa y le da una fuerza importantísima a la revuelta justamente cuando salen las tesis a la calle. Y justamente cuando se pone El violador en tu camino ahí y se hace muy popular, muy masivo, en todos lados se empezó a bailar y en todos lados se empezó a hacer propio, que eso a mí lo que más me gusta. Creo que alguna vez lo conversábamos, que es como, tiene muchas referencias muy chilenas. Eh, y tiene muchas sutilezas muy chilenas que a mí me generan mucho dolor. Eh, entonces verlo en otros lados solo por la réplica a mí también me pareció un poco fuerte y por eso me gustó sí cuando empezaron a apropiarse del mensaje y se hizo universal. Me parece que es fantástico. Y claro, y ahí en términos de movimiento social le da una fuerza importante y posiciona al movimiento feminista también como una de las fuerzas importantes dentro del movimiento social que se estaba gestando. Un movimiento social que hasta el momento todavía no tiene cabeza, que eso lo hace tan particular y eso lo hace tan fuerte también dentro de la historia chilena. Entonces, al aparecer distintas cabezas, al aparecer una cosa tan transversal como que un día estábamos peleando y estábamos poniendo toda la atención sobre los capuchas y sobre la violencia, y después aparece una performance que no es violenta, de puras mujeres, después esa misma se replica con señoras de 80 años.
En el Estadio Entonces, Nacional, además. en el Estadio Nacional, que es sumamente potente esa imagen. Se va transversalizando un malestar social y va generando distintos actores y va evidenciando que el malestar social no es de unos pocos, sino que es generalizado. Entonces, claro, esa renovación del movimiento que traen las tesis es sumamente importante para el movimiento. La potencia que tienen también el movimiento feminista durante toda la revuelta ha sido súper importante. Las mujeres de las poblaciones que se fueron a hacer ollas comunes a la Plaza de la Dignidad para alimentar a la primera línea es muy potente. Entonces hay muchas mujeres dando vueltas y haciendo la tarea el trabajo reproductivo de la movilización, pero que está muy potente. Y están haciendo tanto el trabajo reproductivo, porque sí, están alimentando a la primera línea, y están haciendo el trabajo sumamente productivo, porque están ahí al frente y te generan una nueva voz de lucha que molesta hasta la entraña, porque, pero yo no soy violador. No, son los otros, yo no soy. Y se ofenden los compañeros con el violador eres tú hasta un punto en que empieza así como, bueno, lo que ha pasado en Perú, que salieron a la respuesta física agresiva, en España también pasó la respuesta física agresiva, entonces genera un malestar tan potente porque el violador eres tú, y ese tú es cualquiera, somos todos, o es ninguno. Entonces, claro, es una sensación tan potente de que finalmente hay un violador en cada uno de nosotros. Y apunta tanto bueno, por lo menos la performance de las tesis, como está pensada desde un principio, apunta a la persona, a interpelar a la persona, al varón, y también a la estructura. Si al final el Estado son los pacos, es el gobierno, el presidente, son todas las estructuras que te amparan este sistema. Pero claro, está personificado en el tú, en el yo, y eso molesta mucho. Entonces, claro, ¿por qué trabajar con varones? Para interpelarlos, para decirle al violador eres tú. Y amigo, puede que tú no seas violador, pero alguna vez compartiste una foto, alguna vez te reíste de un chiste, alguna vez no le paraste el carro a tu amigo, alguna vez juzgaste a una mujer porque estaba borracha y se fue con alguien, alguna vez trataste de puta a tu amiga porque andaba con 2 personas a la vez, qué sé yo, o porque se fue con un tipo que conoció esa noche, qué sé yo. Entonces, claro, hay muchas cosas que yo siento que es importante cuando uno trabaja con varones, y sobre todo tiene que ver con escucharse, el acompañarse, qué sé yo, pero también tiene mucho que ver con la interpelación. Con la interpelación, desde el amor, desde el cariño, porque yo soy una ferviente creyente de que la interpretación va desde el cariño, no va desde una superioridad moral ni nada, porque nosotros hemos vivido desde la imposición de superioridades morales, entonces sabemos lo que es eso, sino que va desde, sobre todo a los compañeros, es como, yo creo que tú eres mejor que esto, yo creo que tú puedes pensar esto mejor. Entonces, claro, por un lado es ese llamado del hacerse cargo, que tiene que ver con la interpelación, desde lo individual, desde el acompañamiento al compañero como un otro, del compañero del colectivo, de tu compañero de vida, qué sé yo, esa interpelación desde lo muy personal, pero también es un llamado al hacerse cargo desde lo público. Entonces, desde déjanos marchar tranquila y quédate tú en el espacio privado, haz tuyo el espacio privado, estamos en confinamiento, te aviso que tú también vives en esta casa y tú puedes lavar un plato, tú lo puedes lograr. Entonces, claro, como que yo siento que va, el hacerse cargo y la interpelación va desde esos dos lados. Y sí,
la ciencia tiene razón, a nosotros nos han enseñado a hablar despacito, a hablar siempre desde una posición muy humilde y no decirle a nadie lo que tiene que hacer, porque para qué. Pero creo que la interpelación como elemento político desde el feminismo es muy importante, porque te llama a hacerte cargo de tus acciones y a darte cuenta de los privilegios que uno tiene. Entonces, creo que la interpelación puede ser en todos los niveles, no solamente desde las mujeres a los varones, sino que entre varones, y eso es súper importante. Y yo creo que la interpelación desde lo privado a lo público, el hacerse cargo, es fundamental. Muchísimas gracias, Pame. Gracias, Sofi, porque además nos haces voltear a la importancia de un violador en tu camino y el hito que marca en esta línea del tiempo y en esta forma de organizarse socialmente. Nos surgían himnos latinoamericanos, este es uno. En México surge la canción Sin Miedo de Vivir Quintana, con una invitación de otra chilena, además de Mon Laferte. Y más allá, encaminándonos un poco hacia la agenda de los masculinos, más allá de la metáfora y de lo romántico que sonaba el tema del derecho a la ternura, que decía todo y no decía nada, no había sido posible construir, sistematizar, proponer algo tan importante como ha sido, en este caso, la Agenda Suma por la Igualdad, y tuvo que ser en las manos de Isabela y de Patti Carmona quienes llevaran un poco la conducción de este proceso. ¿Por dónde apuntalar una agenda con hombres? Isa, ¿cuál fue tu experiencia en la sistematización de este trabajo y la pertinencia en este momento coyuntural e histórico que vivimos? Sí, muchas gracias por retomar el tema de la agenda, porque yo misma me doy cuenta como lo que decía, como ciertos procesos que estaban un tanto avanzados de diferentes formas, como son las políticas de igualdad, las políticas y marcos legislativos de derechos humanos, etcétera. De repente no puedo evitar sentir como que se pierden en este contexto, en estos cambios y también en los retrocesos que de por sí vienen, ¿no? Como parte de nuestros contextos. Yo la verdad pienso que o sea, tiene varias formas de ver la agenda pública para colocar el tema del trabajo con hombres, tiene varios puntos. Y reiterando esta parte social, la parte de los movimientos, una cosa que pienso y que tiene que ver con lo que estaban comentando las demás compañeras, es que un tema de justicia, por ejemplo, a mí me pareció muy pertinente en esta ocasión que se juntara la marcha con el paro, el paro de mujeres, porque una de las cosas que a lo mejor yo lo llegué a pensar en otro momento, pero me quedó mucho más claro en esta ocasión, fue el hecho de, bueno, ¿y por qué el 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres, seguimos siendo las mujeres las que tenemos que salir al mundo como casi como adoctrinar, cuando además ni siquiera es eso, o sea, no es dogma, no es que estemos dando una doctrina del feminismo, ni mucho menos, pero llegó un momento en el que a mí ya me pesaba mucho en lo personal, ¿no? A título personal, individual, y también como a título de las actividades profesionales que realizo, porque era como, y otra vez ir a hablarles casi como pidiéndoles de favor a los hombres, básicamente se reduce eso, a los hombres de, miren, tenemos derechos, por favor no nos maten, no nos violen, no nos nada, ¿no? Casi como una dádiva de parte de los hombres. Entonces eso ha llegado a un punto en que a mí me ha cansado un poco porque me parece que es una trampa en la que caemos no en un mal sentido, sino como que es un lugar que se vuelve eventualmente infértil, ¿no? O sea, se vuelve como ya no nos lleva a mucho porque he visto también muchos espacios donde dominan los conceptos, dominan el discurso, dominan todos, muchos hombres incluso,
pero no permea la reflexión individual, que es por donde tiene que pasar el feminismo y las demandas de las mujeres, ¿no? Entonces, cuando sucedió el paro nacional, me pareció idóneo, y ahí, digamos, yo me considero afortunada de contar con colegas de este ámbito, porque empezamos ahora sí que a agarrar las redes que tenemos y a buscar, bueno, no hablemos de las mujeres, hablemos de los hombres. Y cada vez que a mí me hacían la invitación para participar en alguna charla, alguna conferencia, cualquier actividad, ahora sí que con motivo del paro, lo que procuraba hacer era vincular con colegas hombres, ¿no? Que hablaran de masculinidades y eso. Y me pareció que eso es un paso importantísimo, porque nuevamente regresando al tema de lo justo, o sea, en algún punto a mí también me ha cansado que las políticas casi terminen por sobreregularnos a las mujeres. O sea, las mujeres cuando, no sé, cuando hay contextos, por ejemplo, de alerta de género, que se busca aquí los mecanismos institucionales para decretar la alerta de género por feminicidio, ¿no? En México. De repente veo todas las acciones que se hacen y las mujeres, además de pasar toda la violencia que conocemos y que lleva al feminicidio en los casos más extremos, somos las principales cuestionadas del por qué no fuimos al Ministerio Público, por qué no salimos de esa relación nociva y del círculo de violencia, por qué no nos pusimos a salvo. Y siempre es como en una sobreregulación sobre nosotras, además de nuestros cuerpos. Eso también está implícito en las demandas. Bueno, ni siquiera implícito, es parte de las demandas, que dejen de regular nuestros cuerpos. Entonces, y una cosa que me parece muy coloquial para decir esta necesidad de que los hombres se hagan responsables es, ok, si yo estoy viviendo una situación de violencia y soy la responsable, entre comillas, de ir a denunciar, de ir a salvaguardarme, de ir a lo que sea, ok, yo la libro y logro salir adelante y estoy viva y estoy segura y soy autónoma y soy independiente, sí, pero en términos coloquiales, ese hombre anda suelto y lo va a hacer con otra mujer y con otra, y lo hemos visto en muchísimos casos, por desgracia, en todos nuestros contextos, y las políticas siguen yendo a orientarse a las mujeres exclusivamente, pero no en la lógica de nuestra propia demanda, de decir, las mujeres necesitamos una atención y una solución para las mujeres, que no nos mezclen con los programas sociales ni con otras políticas. Pero eso es una cosa. Y otra muy distinta es que invisibilicen la responsabilidad de los hombres. Y eso no sucede nada más a nivel individual, como ya lo han mencionado, donde los hombres no necesariamente ven su responsabilidad, sino también con las políticas. Entonces, para vincularlo rápidamente con lo de la Agenda Suma, nos pareció efectivamente, en el caso de quienes tuvimos el gusto y el privilegio de participar en esa sistematización, que hay mucho trabajo hecho por colegas, por colectivos, es decir, tampoco es como un tema que venga de cero, y que no vaya en consistencia con las demandas feministas y los movimientos de mujeres, sino lo que es necesario a lo mejor ahora es dar un salto al ámbito más público, al ámbito más amplio, para que sea visibilizado, para que sea adoptado, para que haya más políticas, para que haya más acciones, y dejemos, en este caso, a mí me parece como una especie de revictimización desde las políticas que sean exclusivas para las mujeres, pero digamos como el problema, los problemas que enfrentamos son tan diversos, multidimensionales, complejos. Todavía tenemos estructuras no solo institucionales, sino hasta de pensamiento, que nos siguen haciendo separar, digamos, casi como blanco y negro, lo que hay que hacer, ¿no? E incluso también prevalece la lógica punitivista, ¿no? O sea, de esta lógica de pensar que las mujeres buscamos solución
a nuestras demandas únicamente por una vía punitiva, porque esa es la lógica del patriarcado también. Y entonces eso eventualmente se vuelve un poco desgastante, pero no quiere decir que no haya vías, digamos. Lo que me parece que una agenda como la que hemos impulsado desde México, no es como buscar la agenda en sí misma como objetivo, sino que una agenda de temas sea el punto de partida para irlos colocando en espacios de incidencia pública, espacios estratégicos, y que cada vez haya personas que tengan la capacidad de tomar decisiones sobre las políticas que nos atañen, pues de ampliar esa mirada y reconocer que los hombres tienen una responsabilidad. Es muy difícil en el proceso que los procesos que desde muchos espacios hemos conocido, es muy difícil porque pues inevitablemente toca hasta los propios hombres, sobre todo que están en la toma de decisiones, porque la lógica del poder, la clave del poder en la que están sucediendo los procesos de política pública son masculinas. Y eso se vuelve eventualmente en un obstáculo importante para avanzar hacer responsables a los propios hombres, y requiere de mayores esfuerzos. Y lo que también me parece, por desgracia, es que en la medida en que haya retrocesos para las mujeres, en términos generales, el trabajo con hombres también sufre un retroceso natural, lo pondría de alguna manera, porque si lo que hiciéramos fuera que las políticas de mujeres retroceden, pero en su lugar avanza el trabajo con hombres, en términos muy ideales sería bueno, porque ahí están las causas estructurales de los problemas que enfrentamos, pero en términos políticos y sociales tiende o puede tener mayor riesgo a tergiversarse. Y eso es a mí lo que ahora en contextos como estos me preocupa, donde no digo que no, al contrario, creo que es necesario seguir avanzando en el trabajo con hombres desde lo público, pero tener mucho cuidado que no sea en contraste con el retroceso de las políticas para mujeres. Muchísimas gracias, Isa, por las reflexiones que nos vas compartiendo y por tu aporte histórico que tiene en la sistematización de este trabajo. Sofi, cuando uno hace esta pregunta, probablemente voy a hacer la más difícil, pero manifiesto mi disponibilidad para escuchar. Yo tengo la impresión que en el imaginario vamos poniendo a los hombres buena onda, los buenitos, los sensibles, los deconstruidos, y los más silvestres, los que no pueden acceder a, aun cuando creo que nos vamos mezclando en el camino. ¿Cuáles son los puntos ciegos? ¿De qué tenemos que estar atentos los hombres que hacemos este trabajo desde el activismo y desde la academia? ¿Qué es lo que no hemos sido capaces de mirar? Yo creo que empezamos mucho por el reconocimiento de nuestros privilegios, ¿no? Creo que ese es el punto como crucial, importante, ¿no? Creo que aquí las compañeras, todas las que estamos de alguna forma involucradas en el trabajo de masculinidades, nos hemos introducido también por un trabajo previo de género, ¿no? El cual ha sido para nosotras bastante liberador, doloroso también en ciertos lados, pero creo que eso nos ha hecho tener como esta mirada crítica, ¿no? También de nosotras, pero también de toda la estructura patriarcal. Y creo que el punto más, diría yo, débil, por así decirlo, es cuando los compañeros no reconocen o les cuesta reconocer ese privilegio que tienen por el hecho solamente de ser hombres, ¿no? Y este es uno de los privilegios, ¿no? Porque hay que contar también otro tipo de condiciones sociales que también van sumando, digamos, a que puedan tener otra posición de poder. Eso por un lado. Por otro lado, cuando empiezan a trabajar desde las masculinidades, como lo mencionábamos, de alguna forma ironizando un poco, ¿no?
¿Cómo te posicionas al momento de que ya empiezas a de alguna forma trabajar en esta lógica, digamos, de cuestionamiento, de construcción, ¿no? Desde dónde estás hablando, ¿no? Hacia quiénes estás hablando, qué posiciones o qué espacios quisieras de alguna forma ocupar, estar, dirigir, politizar, por de alguna forma, y cómo invitas también a otros compañeros a que lo hagan o cómo no lo haces, o cómo también te quedas también en esa lógica de encubrimiento, ¿no? Qué cosas de alguna forma empiezas a visibilizar, ¿no? Como comentaba Cintia, qué cosas empiezas a publicar de alguna forma en tu Facebook y lo haces de alguna forma público, visible, y qué otras cosas como que todavía te detienes a cuestionar, a no decir a tu compañero, ¿no? ¿Qué es lo que también está haciendo? ¿En qué momento también empiezas a callar, a silenciar ante todas estas lógicas violentas, psicológicas, físicas, simbólicas, las que sea? Porque siento yo también que esta violencia física, como ya es tan evidente, tan, ¿no? Tan palpable, tan alarmante, cuando empezamos a entrar esta lógica, digamos, de las masculinidades, de los movimientos antipatriarcales, pueden haber otras lógicas también de opresión y de dominación que no necesariamente son las mismas como la física, ¿no? Sino también puede ser un poco más simbólicas hacia mujeres y también hacia otros hombres, ¿no? Y también diría yo hacia personas de alguna forma incluso menores, porque también creo que el patriarcado, el adultocentrismo, como que están como que ahí, ¿no? Sosteniendo, agarrados bien, bien, bien de la mano. Eso se me viene un poquito ahora ante tu pregunta. Pienso que esta interpelación no debe ser solo en el espacio público, sino también mucho, mucho en el espacio privado, en la familia, en las relaciones de pareja, ¿no? Creo que no queremos como que nosotras como mujeres ver tantas acciones como que las hagan públicas de lo que están haciendo con su agenda. O sea, bacán y chévere que las estén haciendo, pero queremos, creo, ver un poco más de cambios más puntuales, ¿no? En todo este sistema que nos está afectando mucho. Muchas gracias, Sofi. Cintia, un poco perfilándonos hacia el cierre de la conversación, frente a este escenario de incertidumbre que además ha evidenciado nuestra vulnerabilidad, lo que quisiéramos sería adelantar el tiempo y decir, la libramos. Estamos todos, estamos todas. Y con esas ganas, una vez que logremos trascender la contingencia sanitaria, ¿cuál es la deuda? ¿Cuáles son las lecciones que tenemos que aprender? ¿Por dónde empezar esta reorganización social? Sería terrible que no hubiésemos aprendido nada. Sí, bueno, creo que tiene bastante que ver con la anterior pregunta. Voy a tratar de contemplar las dos, porque a partir de lo que contaba Sofía, también hay algo que dentro de con las compañeras de la red también hemos venido reflexionando, y justamente aquellas, como tú dices, trampas, vacíos que no vemos y hacia dónde vamos, cuando hablamos de trabajo con hombres, de masculinidades, de involucramiento de hombres, es que también nosotras demandamos de nuestros compañeros, demandamos de los compañeros especialmente que están involucrados en trabajo de derechos humanos y especialmente de género, les demandamos de que su activismo y sus procesos no sean superficiales, ¿no? Muchas veces el primer acercamiento que se tiene a los temas de género es desde los libros, ¿no? Desde las investigaciones, desde lo teórico. Entonces, muchos compañeros los tenemos en el mismo sector, en el Ministerio de la Mujer, que pues manejan muy bien mucha teoría, manejan muy bien incluso mucha metodología. Tienen un discurso, al parecer, muy sólido, pero no es algo que esté internalizado, no es un proceso personal como lo comentaba Isabela. No pasa de ahí, no pasa de afuera, de lo superficial, no llega a lo profundo, ¿no? Entonces, por eso nosotras también como compañeras, y lo hemos compartido dentro del colectivo, es que una de nuestras demandas es que cuando se involucran a los varones y para los que están en ese trabajo de activismo es importante
mantener un proceso de revisión constante, ¿no? De revisión de cómo he crecido como hombre, de revisión de qué privilegios tengo, de revisión de qué violencias he ejercido, de revisión de qué cosa tendría yo, además que tratar de reparar, si es que se puede reparar. No reproducir más violencias, no reproducir más privilegios, o sea, una revisión de verdad constante que sí es exhausta, o sea, seguramente va a ser exhausto porque va a ser también para ustedes doloroso ver que han ejercido violencia, pero si trabajamos desde género, solamente desde la teoría, desde lo conceptual, desde la exposición que voy a dar, no es, o sea, para nosotras no es, no es suficiente. No sé si ustedes, si recuerdas, José Alfredo, Sofía, nosotros en el segundo Coloquio Nacional de Masculinidades acá en Perú finalizamos con un acto simbólico que es la Rueda de Hombres, el Lazo Blanco, que se hace en varios países, y justamente uno de los objetivos de esta actividad simbólica es expresar o reconocer que como hombres han ejercido violencia y comprometerse hacia el cambio, ¿no? Que se dieron algunos testimonios hacia ello, pero la mayoría de testimonios de personas que trabajan el tema justamente iban hacia lo superficial, iban a que sí, desde mi colectivo yo voy a trabajar, que sí, que vamos en contra de la violencia, y muy pocos testimonios de reconocer que de verdad ha habido ejercicio de violencia, ¿no? Entonces, justamente yo mencioné, compañeros, si ustedes se ponen a pensar y les pregunto, ¿hay alguna mujer que en este momento les podría escrachar porque han ejercido violencia contra ella? ¿Podría pasar eso mañana? ¿No? Y hubo un silencio absoluto, y es porque de verdad estamos trabajando el tema día a día, actividad, 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 pero de verdad se ponen a pensar en ese momento, oye, hablando de la violencia de los hombres, también estoy hablando de mi violencia, la que yo ejercí, ¿no? Y mi proceso de cambio, que tiene que ser mi compromiso. Entonces, a eso apelamos bastante también nosotras, ¿no? Que no sea algo superficial, que no sea algo banal, y hacia eso espero haber respondido tu pregunta, José Alfredo, y además quería compartir un párrafo. Nosotras como compañeras de la red sacamos como colectivo sacamos esta revista, hago el cherry, y dentro de esta revista que es de la Red Peruana de Masculinidades Cuestionándonos, en este segundo número trabajamos el tema de la violencia de género contra las mujeres. Y dentro de esta revista, las compañeras de la red generamos un artículo para hablar de nuestras experiencias como mujeres dentro de un espacio que justamente trabaja el tema de masculinidades y trabajo con hombres del género, que ese podría ser otro tema de otra videoconferencia. Pero quería citar algo que salió justamente de la construcción de este artículo, y para resumir un poco de cómo vemos el trabajo con hombres, es que nosotras demandamos a los compañeros, por estar en un colectivo y en el activismo, especialmente en temas de género, les llamamos a comprometerse en temas de género, les llamamos a comprometerse con tener un proceso de revisión constante, donde miren para reconocer y no continuar reduciendo privilegios y las violencias que han ejercido, a romper con la complicidad entre hombres, no callando cuando observen que están ejerciendo violencia, a convocar a esos hombres a cuestionarse e involucrarse en esta lucha, especialmente a llevar el activismo a sus casas y a lo privado, donde no se ve lo que hacen, donde no se les reconocen por ser hombres igualitarios. Y finalmente les llamamos al diálogo con nosotras y a respetar los espacios que solo son de nosotros, ¿no? Entonces quería compartir eso porque es son reflexiones que como compañeras del colectivo hemos venido teniendo en los últimos años. De hecho, Pame también participó de este proceso cuando estuvo por acá en Perú, y eso, ¿no? Nosotras como compañeras, pues tenemos nuestras demandas hacia ustedes también, vamos a construir juntas también, porque el género pues se da en relación y vamos reconstruyéndonos en compañía, ¿no? En colectivo, pero tenemos nuestras demandas también, esperemos que las escuchen. Muchísimas gracias, Cintia. Voltea porque yo tengo mi ejemplar aquí en casa que pongo a disposición
en papel para reproducirlo en México. Si no existiera el archivo electrónico, pero lo circulamos también. Un gran aporte de la Red Peruana de Masculinidades. Muchísimas gracias. Y a título de conclusiones voy a iniciar una rondita con Pame, no sin antes agradecerles, por supuesto, los aportes, las reflexiones y por mucho la paciencia para seguir trabajando con nosotros. Muchísimas gracias, compañeras. Pame, a título de conclusión. Un par de cositas voy a tratar de no ser tan extensas. Creo que hay que tener ojo, y es súper cierto lo que venían diciendo las compañeras, hay que tener ojo con el nuevo privilegio. Yo dentro de mi tesis estuve entrevistando varones de colectivos antipatriarcales, y uno de ellos me decía, tipo, el nuevo privilegio, hay que tener mucho ojo del nuevo privilegio. Y el nuevo privilegio tiene que ver con eso, con el ser el buen hombre. El buen hombre que estudia las masculinidades, el buen hombre que lo tiene todo claro también. Y hay que tener ojo, porque él mismo me decía, sí, el nuevo privilegio, y además hay que, o sea, todos podemos ser, a nosotros le decimos funa a los scratches, todos somos funables acá. Yo te digo, ninguno de nuestros compañeros no es funable. Y la funa puede aparecer en cualquier momento, porque uno va haciendo un proceso. Y es verdad, o sea, yo creo que como nosotras también tenemos nuestros procesos y nos vamos dando cuenta de cierta, también si nosotras somos socializadas en el patriarcado, entonces también tenemos nuestras cosas y nos hemos dado cuenta y la hemos trabajado. Les pedimos lo mismo a los compañeros, y eso finalmente, de eso se trata el trabajo en conjunto, que por lo menos a mí me gusta hacer, o sea, démonos cuenta de que no tenemos el cartoncito de deconstruido, o sea, no, eso no existe. Amigo, usted no está deconstruido, usted no es deconstruido, usted está en proceso, todos estamos en proceso. Entonces, creo que es súper importante llamar a no creerse el cuento de, hola, soy Pamela, estoy deconstruida, porque no es así. Y hay que tener ojo con estos nuevos privilegios, porque es súper atractivo ver a un hombre hablando de género, y es más atractivo que una mujer hablando de género, una mujer hablando de feminismo. Es más nuevo, es más hombre, no sé, pero sí se genera un nuevo privilegio, sí se genera el efecto pedestal que está estudiado en la literatura. Entonces, claro, creo que esos son los puntos ciegos y esos son los grandes desafíos que tenemos que llevar a cabo en nuestra labor de trabajar con varones. Y ustedes como varones y los colectivos tienen la gran labor de desprenderse del alero feminista. Basta de que les estemos enseñando todo el tiempo qué tienen que hacer. Basta. Entonces eso, como cuidémonos, respetémonos y interpelémonos. Pame, muchísimas gracias. Solo para contextualizar, en México ser funable, ser escrachable, como en Perú y en Chile, buena parte de Argentina y el Uruguay, es la denuncia pública, ser sujeto a ser expuesto como consecuencia del movimiento Me Too. En México estuvieron expuestos compañeros desde el teatro, la academia, el activismo, la música, con resultados algunos fatídicos. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Pami. Isa, a título de conclusión. Gracias, pues para empezar comparto de todas las percepciones que se han expuesto aquí. La verdad creo que la clave para mí es que estos son procesos que una vez iniciados difícilmente pueden parar e idealmente deben continuar de manera muy activa, sobre todo para los hombres y sobre todo en lo colectivo. Ahí es donde creo que recobra importancia los procesos de política pública, porque si bien no son la solución ni son el medio único, sí son catalizadores de alguna manera, porque lo que sí vemos es que mientras estén ausentes los hombres desde el enfoque de género, desde el abordaje de las masculinidades que plantea los feminismos, en las políticas públicas, lo que sucede es que las políticas siguen actuando a favor
del patriarcado y del machismo. Entonces, es un proceso necesario y además de rescatar los conceptos clave que ya se han mencionado como privilegio y como también supremacía, revisar que no caigamos en esa parte de la supremacía. También uno que siempre me hace ruido es el de la opresión, precisamente es el que es necesario que parte de nuestras prácticas revisen qué tanto son opresivas para las demás personas, particularmente para las mujeres, porque si no lo vemos también en esos términos, tiende a caerse en esta errónea idea de una especie de guerra de sexos que históricamente se ha interpretado los movimientos y los de mujeres y feministas, y queremos trascender esto y aunque debo reconocer que tenía una sensación un poco triste de que la contingencia nos vino un poco a limitar el boom que traíamos socialmente. También debo reconocer que no me parece tan así, solo nos cambia el escenario, pero para abrir oportunidades de plantear desde otro lugar los mismos debates o ampliarlos o profundizarlos y en este caso el confinamiento es uno de ellos que es necesario. Entonces, ahí la invitación a que sigamos en esto y pues un privilegio también es poder trabajar con los hombres que quieren es iniciar o que están en este proceso. Eso no quiere decir, como se ha dicho aquí, que ya están del otro lado ni deconstruidos como nadie lo estamos, pero eso es muy reconfortante dado que el resto de nuestras relaciones sociales e interpersonales, por desgracia, pues siguen muy marcadas por las relaciones de poder. Muchísimas gracias. Los procesos sociales ya no se frenan. El trabajo sigue y la lucha sigue, solo cambiamos la estrategia. Todo mi cariño, Isa, muchísimas gracias. Sofía, a título de conclusión. Sí, José, bueno, gracias. Y yo me voy con cosas como puntuales de esta conversación, esta reflexión muy, muy chévere con las compañeras. Y como dijo Pame, ¿no? Hablando de este nuevo privilegio, ¿no? Estamos aquí las mujeres para decirles, oye, compa, tú no estás totalmente deconstruido ni lo vas a estar posiblemente, ¿no? Porque es todo un continuo, es todo un proceso y sería totalmente idealista, utópico poder decir esa afirmación, ¿no? También para decirles a los compañeros que encontrar un espacio de escucha, de reflexión, para tejer algunas acciones conjuntas que nos puedan liberar un poco de este asunto del género y las masculinidades, pero así también como para escuchar y reflexionar, para denunciar, y como dijo Pame, para decir el violador eres tú, ¿no? Y eso, creo que todavía tenemos que seguir vigilantes a todo eso, seguir denunciando, así sea el compa del movimiento, del colectivo o no, tenemos que estar ahí, ¿no? Y claro, y eso no nos aleja de estar tejiendo con otras compañeras, todo lo contrario. Eso me llevo de esta conversación tan chévere. Muchas gracias, José. Muchas gracias a ustedes, mi querida Sofi. Cintia, te toca cerrar, vaya responsabilidad. Muchísimas gracias. Vaya responsabilidad. Bueno, en realidad hay dos cosas que Sofía y Pame me parece que las vinculé cuando hablaron del tema de reconocer los privilegios, ir haciendo su propia chamba, o mejor dicho, del trabajo que hacemos las compañeras en este ámbito. Claro, no lo hacemos desde un servicio, o sea, que eso quede claro, o sea, si interpelamos, es porque estamos evidenciando violencia, es porque estamos evidenciando su machismo y es porque nos defendemos y ya no nos vamos a quedar calladas. Por eso estamos interpelando. Si ustedes dejan que su proceso de cambio recaiga en que nosotras las interpelemos, ahí ustedes están tomando esto como un servicio. Entonces, por eso, esto último que dijo Pame, de que hagan su chamba, no esperen a que nosotros lo hagamos. Lo mismo yo le digo a mi compañero, haz tu chamba. Porque si no, eso se convierte en un servicio, ¿no? Y ya nosotras no vamos a hacer eso más. Si lo hacemos es porque tenemos la necesidad de defendernos y porque ya no nos vamos a quedar calladas.
por un lado. Por otro lado, bueno, en realidad creo que justo el párrafo que leí del artículo que escribimos las compañeras de la red fue más o menos una conclusión, porque todo eso lo vinimos conversando, y creo que eso quiere decir es que en realidad nuestras realidades son similares todavía, compartimos esas vivencias por más que seamos de diferentes países, ¿no? Por eso creo que hemos llegado a esto bastante común. Y además también quería enfatizar a que estos procesos de cambio, tanto de las compañeras como de los compañeros, pues sí, es un proceso constante y además es un proceso consciente, ¿no? No es que me aprendo un concepto o voy a un taller de sensibilización y ya está. No, es un proceso consciente. Las compañeras conscientemente tenemos que luchar con toda esa violencia internalizada. Para yo poder hablar ahorita tengo que ser muy consciente para poder alzar mi voz, para salir a la calle de noche, para hablar en una asamblea, para plantarme en un espacio. Yo tengo que ser consciente porque me estoy empoderando, ¿no? Me estoy empoderando de mi poder, ¿no? Y lo estoy sacando y eso es consciente, y mientras más lo voy ejercitando, lo voy incorporando y cada vez lo hago con más libertad como mujer. Hacemos todo ese esfuerzo, entonces, compañeros, a ustedes les toca hacer el esfuerzo también consciente de pensar en no reproducir más violencia, en cuestionar sus privilegios, en que si van a decir su chiste se lo tienen que pensar 10 veces, que si no tiene algo machista sí se lo tienen que pensar, si van a ir a hablar a una conferencia tienen que ir pensando también en clave de género qué cosas pueden haber acá que esté reproduciendo violencia, como que hay un panel para hablar de mujeres que haya solo hombres, que sigue pasando, ¿no? Entonces, tienen que hacer ese esfuerzo consciente hasta que poco a poco también se vaya interiorizando y vamos caminando hacia la igualdad, que no va a ser perfecto. Tampoco esperamos las compañeras que ustedes sean perfectas porque nosotros en nuestro proceso tampoco lo somos, ¿no? Pero es diferente cuestionar a un compañero que está en un proceso consciente de cambio y que, bueno, va a ir cometiendo seguramente idas y vueltas, a un compañero que está trabajando el tema de género y nunca se preocupó por su propio proceso. Eso, en realidad, por donde quieras, ¿no? Es cuestionable, ¿no? Porque estás hablando de algo que tú mismo no estás trabajando. Entonces eso, es un proceso constante, consciente y de idas y vueltas, y ahí nos vamos acompañando. Y muchas gracias por este espacio. Qué lindo conocerte, Isabela, y bueno, volverme a reencontrar con Pamela, con Sofía, contigo, José Alfredo. Cintia, muchísimas gracias, como a cada una, porque en los pasos compartidos, en el trabajo que hemos realizado en distintos tiempos, en distintos procesos, nunca han dudado sobre la importancia del cuestionamiento, de la confrontación, de la interpelación, y se los agradezco mucho. Y como aprendizaje, pero también como parte del proceso para construirnos a las 4. Les mando un afecto hasta Santiago, hasta Lima y la Ciudad de México. Muchísimas gracias por compartirse en este espacio y en el diálogo. Seguramente seguiremos propiciando otras complicidades, otros procesos. Mi nombre es José Alfredo, usted y yo con certeza nos volvemos a escuchar. Muchísimas gracias por seguir nuestra transmisión.